Así que en esta semana, tanto en los miércoles como los domingos, estamos meditando en esta serie Rumbo al Calvario. ¿Qué les parece si oramos y le permitimos al Espíritu de Dios que Él habla en nuestra vida, Él habla en nuestro corazón? ¿Les parece? Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, en esta mañana te doy por tu presencia, por tu palabra. Señor, te hemos adorado, te hemos glorificado, te hemos exaltado. Hemos sentido tu presencia en la alabanza, en la adoración. Te hemos rendido de nosotros lo mejor, pero no nos podemos ir de este lugar sin el consejo de tu palabra. Esto, Señor, no es una conferencia, esto no es un curso, esto no es una plática. Señor, nosotros meditamos en ti, nosotros reflexionamos, nosotros creemos que esto es una realidad, hemos experimentado que esto es una realidad, y hoy, Señor, queremos que tu mensaje hable en nuestra vida, en nuestro corazón, cambie nuestra mente, cambie nuestro corazón, que nos lleve a ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores empleados, mejores patrones, mejores ciudadanos, pero sobre todo, por sobre todo, ser mejores hijos de Dios. Y esto no es por nuestros logros, es por lo que Jesús hace en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Puede ocupar su lugar en esta mañana. Hoy yo quiero hablar con ustedes sobre estamos en esta semana de Rumbo al Calvario. Se llama esta serie Rumbo al Calvario, y estamos viendo cuáles son los acontecimientos finales, cuáles son los acontecimientos de la última semana cuando Jesús va rumbo al Calvario. Jesús va caminando rumbo al Calvario. Así que son las últimas semanas ya de Jesús en la tierra. Él está a punto de ser crucificado. Y así que pasó algo ahí que Jesús está en Betania. ¿Recuerda Betania? Lo vimos el miércoles. Betania está más o menos a 42 kilómetros de Jerusalén. Betania es el lugar que hoy en Israel es conocido como Jordania. Jordania es ese lugar famoso donde van los turistas a tomarse fotos. Es donde está el río donde Jesús fue bautizado. Es donde está la tumba de Lázaro, donde Lázaro fue resucitado. En fin, hay muchos lugares ahí turísticos donde la gente va a Jerusalén y va y se toma fotos a ese lugar y se trae esos recuerditos. Bueno, ese lugar era Betania. En ese lugar Betania vivían Marta, María y Lázaro. Recuerda que ese lugar de Marta, María y Lázaro, la casa, era el lugar favorito de Jesús. Era donde Jesús se quedaba ahí a dormir. Era el lugar favorito de Jesús. Ahí Jesús se hospedaba. En una ocasión, era muy temprano de mañanita, muy temprano por la mañana de Betania, Jesús va a Jerusalén. Y Jesús está con sus discípulos, va rumbo a Jerusalén. Pues son algunos kilómetros que tienen que caminar, así que van caminando muy tempranito por la mañana, van a Jerusalén. Y en el camino Jesús tiene hambre. No sé si a lo mejor Marta no le hizo desayuno, no sé, pero había caminado algunos kilómetros, así que Jesús tiene hambre. Y lo que ve al fondo, lo que ve allá a lo lejos, es un árbol, una higuera frondosa, una higuera grande. Y Jesús dice: vamos a la higuera. Va Jesús con sus discípulos, van rumbo a la higuera para comer fruto. Y cuando llegan a la higuera, Jesús empieza a buscar higos en la higuera. Y mira lo que pasó. Mira qué interesante lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? A ver, le picas ahí, corazón, por favor. Ahí en la siguiente flechita. Ok, miren lo que pasó. Al ver a lo lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo. Pero al llegar, nota esto, no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Ahora, quien está escribiendo esto es Juan Marcos. Juan Marcos fue discípulo de Pedro. Juan Marcos no vio este asunto. Quien lo vio fue Pedro. Pedro andaba con Jesús. Tiempo después, Pedro le platica a Marcos
a este Juan Marcos lo que estaba sucediendo. Y lo que está resaltando Marcos es que ese tiempo, cuando Jesús se acerca a ver a la higuera y buscar fruto, no encontró higos. Y recalca, porque no era temporada de higos. Ahora, ¿por qué es importante resaltar esto? Porque mira lo que sucede a continuación. Entonces Jesús le dijo a la higuera: que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Qué tremendo esto. Jesús maldice a la higuera. De hecho, este es el único, cuando nosotros leemos los relatos de los evangelistas, es el único pasaje donde encontramos una oración negativa de parte de Jesús. Es la única parte que encontramos en los evangelios, una oración negativa de parte de Jesús hacia la higuera. Pero es un milagro negativo. Pero ¿por qué maldijo Jesús a la higuera? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué maldijo Jesús a la higuera si no era temporada de higos? ¿Que acaso el Señor no sabía que no era temporada? ¿Que acaso el Señor no sabía de esto de plantas? El Señor, el creador de todas las cosas, ¿que acaso no sabía eso? ¿Por qué? ¿Por qué maldijo a la higuera si no era no era el tiempo? Ahora, pasa algo, que al siguiente día maldice a la higuera, y al siguiente día, a la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. La higuera se había secado desde la raíz, y quien la vio, quien se dio cuenta y se acordó fue Pedro. Y le dice Pedro al Señor: Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó de raíz. Así que vemos esto, que Marcos, quien está escribiendo Marcos, quien está escribiendo esto, que nos menciona que se seca la higuera desde la raíz. Marcos, cuando recibe el mensaje de Pedro y lo está escribiendo, Marcos a propósito incrusta una historia dentro de otra historia. Ojo con esto. Marcos a propósito, lo hace a propósito Marcos, porque ahorita vamos a ver por qué. Marcos mete una historia dentro de otra historia. Y la siguiente historia que mete Marcos es la siguiente: que después, cuando maldice la higuera, van a Jerusalén, y cuando llegan a Jerusalén van al templo a adorar. Así que cuando van al templo a adorar, mira lo que pasó. Resulta ser que conforme van al templo a adorar, llegan al patio del templo. No logran entrar al templo, sino que llegan al patio del templo, y en las afueras del templo, vendría siendo equivalente a nuestra banqueta. Ahí imagínate, en la banqueta del templo, allí en la banqueta, a las afueras del templo, había mesas de personas que vendían animales para el sacrificio, y había personas que mesas que tenían, era como la casa de cambio, eran los cambistas, hoy el equivalente a nuestra casa de cambio. El asunto está, ¿qué era lo que estaba pasando en Jerusalén? Jerusalén, el templo, era el lugar principal donde la gente venía de otros lados a adorar a Dios. Venía de lejos a adorar a Dios. Pero resulta ser que los viajeros, cuando venían a Jerusalén a adorar a Dios, no querían venir cargando con los animalitos, porque en el camino los podían asaltar, o se les podía morir el animalito y no alcanzaban a llegar al templo. Tenían que viajar muchos kilómetros, tenían que viajar largas distancias, no alcanzaban a llegar al templo para entregar el sacrificio. Entonces lo que hacían es que en Jerusalén lo compró. Pero cuando llegaban a Jerusalén, resulta ser que el animalito que vendían afuera del templo estaba más caro de lo que ellos lo podían conseguir desde su casa. Número uno. Número dos, la moneda que se manejaba en Israel en Jerusalén, no era el mismo tipo de moneda que ellos traían. ¿Qué tenían que hacer? Bueno,
que allí en las mesas iban con los encargados y les hacían el cambio de moneda. ¿Sabes qué? Cámbiame la moneda, esta moneda que traigo, por la moneda con la que pueda comprar el animalito para el sacrificio. Era un problema. ¿Sabes cuál era el problema? El problema es que los que cambiaban la moneda daban el tipo de cambio más caro de lo que realmente valía. Así que imagínate, checa la escena. Ellos vienen, la gente venía de lejos, venía gente pobre, venía gente trabajadora, venía gente que iba exclusivamente limitada a adorar, pero llegaba al templo, a las afueras del templo, y lo que se encontraba era gente que daba más cara la moneda, el tipo de cambio lo daba más caro, y terminaban perdiendo. Y cuando llegaban con el otro grupo para comprar el animalito, para meterse y hacer el sacrificio, estaba más caro de lo que podían comprarlo, por fuera o en su casa. Así que era un negocio redondo. ¿Y quién cree que controlaba todo eso? Los sacerdotes, los religiosos, los encargados del templo. Era un negocio redondo. Entonces cuando llegaba esta gente pobre, esta gente así con necesidad, y miraba eso, le costaba mucho trabajo, y algunos no alcanzaban a hacer el sacrificio y mejor se regresaban a su casa. Ni el viaje ni el gasto. Otros quedaban tan limitados que ya no les alcanzaba para hospedarse en un mesón, en un hotel, en un cuarto de quedar, o no les alcanzaba para comer, o hago el sacrificio o cómo. Esa era la escena cuando Jesús llegó al templo, a las afueras del templo, y vio todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué creen que hizo Jesús? Se enojó y empezó a volcar las mesas. Llegaron a Jerusalén, y al entrar Jesús en el templo, comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Entonces imagínate Jesús a la entrada del templo volteando las mesas de todos, y a nadie, a todos los que compraban algo y querían entrar, Jesús le dijo: no, con eso no vas a pasar al templo, con eso no vas a pasar a adorar, déjalo afuera, entra tú solamente, pero no vas a entrar con todo eso. Así que imagínate, eso es lo que estaba pasando. Y me encanta lo siguiente, me encanta la siguiente frase, porque dice: más bien que les enseñaba y les decía: ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Wow. ¿Qué es lo que está pasando en esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que Marcos y Pedro, mientras están escribiendo este relato de lo que está pasando con Jesús, como que a Pedro y a Marcos se les prende el foco. Dicen: oye, ¿te estás dando cuenta de las palabras del Señor? El Señor está repitiendo las palabras de un profeta de la antigüedad, del profeta Jeremías. Resulta ser que mientras Pedro y Marcos están escribiendo, recordaron que Jeremías, el profeta, uno de los profetas antiguos, cuando Dios levanta al profeta Jeremías, la orden de Dios para Jeremías es: dile a mi pueblo que se ha desviado, dile a mi pueblo que ha hecho de mi casa una cueva de ladrones. O sea, Jesús, mientras está echando afuera a los vendedores y a los cambistas,
Jesús está cumpliendo una profecía hecha cientos de años atrás por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 7, verso 9 al verso 12 dijo: hurtan, matan, adulteran, juran falsamente, le queman incienso a Baal, a un dios pagano, y siguen a dioses extraños que nunca antes conocieron. ¿Acaso van a venir a pararse delante de mí en esta casa donde se invoca mi nombre para decir que están en libertad de seguir haciendo todas estas cosas repugnantes? ¿Acaso esta casa donde se invoca mi nombre es para ustedes una cueva de ladrones? Tomen en cuenta que yo también veo esto, palabra del Señor. Vayan a mi santuario en Silo, donde al principio establecí la residencia de mi nombre, y vean lo que hice con él por causa de la maldad del pueblo de Israel. Así que Jesús está repitiendo estas palabras dichas atrás por el profeta y las está hoy cumpliendo en esta profecía. Así que Jesús entra al templo, vuelca las mesas y no dejaba que nadie entrara al templo con ningún utensilio, y les enseñaba que el templo es llamado casa de oración para todas las naciones. Así que, ¿qué pasó cuando hizo eso? Los escribas, los religiosos, pues empezaron a enojar, porque el Señor les echó a perder su negocio. El Señor les echó a perder su fuente de ingreso. Y dice que cuando los escribas y los principales sacerdotes lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de sus enseñanzas. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Qué curioso, ¿no? Que los mismos líderes religiosos querían matar a Jesús. Qué curioso, ¿no, hermano? Que los encargados de unir al hombre con Dios, esos mismos querían matar al mismo Dios. ¿Qué tan fuerte era su religiosidad? Que no se estaban dando cuenta que quien tenían frente a sí era al Dios mismo, al que ellos creían que adoraban, al que ellos presumían que adoraban, al que ellos creían conocer. No lo están reconociendo y hoy lo quieren destruir, hoy lo quieren matar. Eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, pasa eso, viene la noche y al día siguiente y a la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, se fueron a Betania, ya venían de regreso, volvieron a pasar por la higuera y vieron que ésta se había secado desde la raíz. Pedro se acordó y le dijo: mira, Señor, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué se secó la higuera? Pedro y Marcos, mientras están escribiendo esto, se les volvió a prender el foco y dice: oye, espérate, aquí Jesús cumplió lo que dijo el profeta en la antigüedad. Cientos de años atrás, miren, vayamos al pasado. Cientos de años atrás, un profeta llamado Miqueas se levanta. Resulta ser que cuando Dios levanta a Miqueas en medio de un pueblo que era bien injusto, que eran bien malos, se hacían maldades unos a otros. Y los sacerdotes, lejos de reconciliar con Dios, eran bien exigentes con la gente. Entonces Dios tiene que levantar al profeta Miqueas y decirle: dile a mi pueblo esto. Y la exhortación es esta. Dice: ay de mí. Está hablando Dios a través del profeta Miqueas. Ay de mí, estoy como el que en su apetito desea comerse los primeros frutos y se encuentra con que ya se han recogido los frutos del verano, con que ya se han rebuscado las últimas uvas de la vendimia. Entonces Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través del profeta Miqueas: ey, 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 ey,
ustedes no me están dando fruto. Yo vengo a ti, vengo a tu vida y quiero buscar fruto y me encuentro con que no encuentro en ti fruto, sino que otro se llevó lo que a mí me tocaba. Entonces, si te fijas, es lo mismo que está pasando cientos de años después. Jesús va a la higuera y busca entre las ramas y ya no hay fruto. Ahora, el profeta Oseas, también en la antigüedad, él profetizó algo sin saber lo que iba a suceder en el futuro, pero que se cumplió en la persona de Jesús. Dice el profeta, verso siguiente del profeta Miqueas: ya no hay en el país gente misericordiosa. Es lo que les decía. La gente no estaba haciendo misericordia. La gente había perdido de rumbo su verdadera religión. Ya no hay gente que haga misericordia. Ya no hay una persona honrada. Todos están a la espera de matar a otros. Todos les tienden trampas a su prójimo. Wow. Lo que el Señor está recalcándole al pueblo de Israel a través del profeta Miqueas es que han perdido su religión. Ya quedó tronada su religión. Ustedes ya no tienen una religión, porque ahora lo que ustedes hacen es atacarse unos a otros, ver por su propio bien y no por el bien de los demás. Ahora, yo no sé si usted me está siguiendo la línea de a dónde nos quiere llevar el Señor Jesús con la maldición de la higuera y la limpieza del templo. Pero miren lo que dijo el profeta Oseas en la antigüedad. Oseas 9:10 dice: en un principio encontré a Israel como a las uvas en el desierto. Vi a sus antepasados como a los primeros frutos de la higuera. Pero ellos acudieron a Baal Peor. Para vergüenza suya se apartaron de mí y se hicieron tan odiosos como los dioses de los amorreos. Entonces, como vemos, ¿cuál es el punto de esto? Y es aquí a donde los quiero llevar. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está enseñando a través de la maldición de la higuera y la purificación del templo? Escucha esto: que tu religión te lleve a una relación y no a una institución. Que tu religión te lleve a una relación y no a una institución. Porque religión religión es una buena palabra. Muchos la toman como mala, pero es una buena palabra. Religión significa ligar a Dios, reconciliar con Dios, unirte a Dios. El problema está en que muchos han hecho de su religión una institución. Muchos han hecho de su religión una costumbre. Muchos han hecho de su religión una tradición. Muchos han hecho de su religión algo que cumplir, una organización que cumplir. Es decir, hay muchas religiones y yo pertenezco a esta. Pero cuando la religión se convierte en una institución, nosotros no vivimos una plenitud cristiana. Cuando en nosotros vivimos una institución, nuestra religión es más una organización, algo que cumplir, se vuelve algo pesado para nosotros. Se vuelve una carga pesada para nosotros. Esto sería una empresa más, una organización más, porque queremos hacer las cosas por una simple organización y no porque realmente tenemos una relación con Dios, no porque realmente tenemos una estrecha intimidad de relación de amigos con Dios. Yo le enseñaba a unos jóvenes y les decía: ¿tú por qué oras? ¿Tú por qué lees la Biblia? ¿Tú por qué oras? No, porque yo quiero aprender más de la palabra de Dios. No, porque yo quiero aprender esto. No, porque yo quiero crecer en esto. Y yo le decía: ahora pregúntame a mí, ¿tú por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? Y usted, pastor, ¿por qué ora? Porque me gusta. Y el día que tú aprendas, el día que tú y yo aprendamos a que venimos a la iglesia, oramos,
leemos la palabra y tenemos una comunión con Dios porque nos gusta, amamos a Dios y queremos ser su amigo, nuestra religión dejará de ser una institución. Nuestra religión será una verdadera relación con Dios. Conoceremos la voz de Dios, Él conocerá nuestra voz, nos relacionaremos con Él y Él con nosotros. Yo quiero eso. Yo quiero eso para mi vida. ¿Tú quieres eso para tu vida? Necesitamos cambiar nuestra institución por una verdadera relación con Dios. ¡Wow! Eso está fuerte. Eso está fuerte. Voltea con el que está a tu lado y dile: esto está fuerte. Voltea con el que está a tu lado y dile: esto está fuerte. Y ese es el problema. ¿Sabe? ¿Qué es lo que nos está enseñando esta enseñanza de la higuera? Que toda religión cristiana que no da fruto se seca y se muere. Wow. Toda religión que no da fruto se seca y se muere. Así que cuando Pedro le dice al Señor: Señor, mira, se secó la higuera que maldijiste de raíz. El Señor le dijo a Pedro: tengan fe. Tengan fe en Dios. Y fe aquí, está bien interesante esto, porque fe aquí no es creer con la mente. La palabra fe en este pasaje, su origen, su raíz original es fidelidad y persistencia. Fidelidad y persistencia. ¿Qué es fe aquí en este pasaje? Fidelidad y persistencia. Y luego Jesús dice: si tú tienes fe, tú le dirás a esta montaña: muévete, y la montaña les moverá. Escucha esto: la fidelidad a Dios mueve montañas. La fidelidad a Dios mueve montañas. Así que esto es lo que el Señor, esto es a lo que el Señor nos quiere llevar. Que nuestra fe sea más de creer, que nuestra fe sea más de creer una religión, que nuestra fe sea una entrega completa y total a Dios, y que nuestra vida sea fiel a Él, que nuestro corazón sea leal a Él, y que Él nos bendiga, y que Él nos lleve a conocerlo más, y nos lleve a crecer más en Él, y nos lleve a crecer en fidelidad a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo lo sé? Porque lo que a continuación les dice el Señor Jesús: porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate de aquí y échate al mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto les digo: todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y Él se los concederá. Así que la fidelidad a Dios nos lleva a dar frutos dignos del buen cristiano. A eso nos lleva la fidelidad, a dar frutos de un buen cristiano. La fidelidad a Dios nos lleva a que nuestras oraciones sean aprobadas y sean contestadas por Él. A eso nos lleva la fidelidad. Ser fieles a Él nos lleva a distinguir su voz, pero también a que todo lo que le pidamos a Dios vaya de acuerdo a su voluntad, y que lo que le pidamos Dios diga: claro que sí, mi hijo, aquí estoy. Claro que sí, mi hijo, yo le voy a contestar esa petición. ¿No se ha dado cuenta que hay personas que lo que le piden Dios se los da? Porque permanecen fieles a Dios. Note que estoy diciendo fieles, no estoy diciendo perfectos, no estoy diciendo 100% santos, no estoy diciendo, no, estoy diciendo fieles a Dios. Y mi pregunta para ti es: ¿qué está limitando tu fidelidad a Dios? ¿Qué está deteniendo tu fidelidad a Dios? ¿Qué te está impidiendo que tú seas fiel a Dios? Jesús continúa
diciendo, y cuando oren, y aquí Jesús reconcilia. Aquí Jesús reconcilia lo que estaba pasando con los profetas antiguos y el pueblo de Dios con el templo de la actualidad del tiempo de Jesús. Es decir, que a donde nos lleva Jesús es a la verdadera religión. Y la verdadera religión es esta. No, la verdadera religión es esta. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. ¿Por qué? Para que también, ¿para qué? Consecuencia, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes, esto está fuerte, ¿está listo? Eso está fuerte. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Wow. O sea, hay algo que me impide el perdón. Fíjate que, nota que Jesús no dice, no peques mucho, porque si pecas mucho, Dios va, eso es un límite para Dios para perdonarte. Procura no fallar mucho, porque eso es un límite para Dios para perdonarte. No. Jesús lo que nos está enseñando es que el límite para recibir el perdón de Dios es que tú no perdones a otros. Y eso, amados, es la verdadera religión. Y eso es la Semana Santa. Esto es Semana Santa, familia. Recibir el perdón de Dios. Y porque hemos recibido el perdón de Dios, nosotros damos el perdón de Dios. De gracia recibimos, de gracia es lo que damos. Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesús. Así que el fruto de la fidelidad a Dios, Armando, ¿me acompañas, por favor? Así que el fruto de la fidelidad a Dios es el poder perdonar a nuestros ofensores. Ese es el fruto que el Señor busca. El Señor está buscando higueras hoy. El Señor Jesús, que estuvo en aquel lugar, en aquellas higueras, hoy está aquí y está hurgando en las ramas llamadas corazones. Y está buscando. ¿Hay fruto aquí? ¿Hay fruto de amor aquí? ¿Hay fruto de perdón aquí? Y empieza a buscar. Wow. El fruto de la fidelidad a Dios es abrazar el perdón del Padre para poder perdonar a otros. Escucha esto. El fruto de la fidelidad a Dios es vivir una vida, es vivir una religión que nos una a Cristo y ame a la gente.